10º simposio de búfalos y seguimos compartiendo información y hay que tener en cuenta que en estas 2 jornadas de conferencias vamos a hablar acerca de muchísimos temas que competen no solamente a la producción, sino también en materia económica. Y en estos momentos me encuentro con Carlos Calles. Él viene desde Venezuela, economista agrícola, y va a estar presentando también un poco acerca de la economía de la ganadería sostenible en humedales. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, también gracias por compartir con nosotros en este 10º simposio bufalero. Gracias a ti, Laura, por esta oportunidad. Efectivamente, vamos a hablar mañana, vamos a disertar sobre la economía de la ganadería sostenible en humedales, porque hay un gran interés en estos temas. Se trata, los humedales, de unos recursos naturales que prestan beneficios, prestan servicios ambientales, pero que si se le suman otros recursos naturales que permitan ampliar el valor, como es el caso de la ganadería y muy específicamente la ganadería bufalina, todos ganamos. Gana la naturaleza, gana la sociedad en el entorno y por supuesto, es fundamental también decirlo, gana la economía en perfecto equilibrio y eso lo hace sostenible. De nada sirve solamente preservar lo ecológico en términos de sustentabilidad si no nos ocupamos del aspecto social y del aspecto económico. E igualmente atender cualquiera de esos órdenes descuidando a los restantes. Tengo entendido que en esta bella nación se cuenta en su territorio, con 10 millones de hectáreas de humedales disponibles precisamente para la ganadería. ¿Cuál ganadería? Bueno, podría ser perfectamente la bubalina. El asunto es tratar de hacerlo de forma sostenible, es decir, en la naturaleza, con la naturaleza, en verdadero equilibrio. Inclusive procurando, ¿por qué no decirlo?, una diversificación no solamente en lo biológico, sino en lo económico, hablando de sistemas silvopastoriles que le darían una riqueza extraordinaria. Sabemos también que los humedales, sobre todo aquellos que no están con láminas de agua los 365 días del año, presentan estacionalmente algunos inconvenientes, incluso de incendios. Si nosotros lográsemos generar un balance hídrico en esos suelos, capturar la suficiente cantidad de agua, en, digamos, un perfecto equilibrio dentro de la naturaleza, dentro de estos ecosistemas, haríamos muchísimo por la preservación de ellos, de los humedales. Y por supuesto evitaríamos esos dramas terribles que no solamente suceden en Paraguay, según entiendo, sino también en otras latitudes, que además suena contrastante y muy paradójico. 6 meses o más con mucha agua y luego una reducción drástica de lo mismo y aparecen incendios, cosas que suenan inconcebibles. Desde el punto de vista técnico, un humedal no solamente es aquel que preserva láminas de agua durante todo un año, sino aquel que lo hace también de forma estacional. Allí la ganadería vacuna obviamente tendría dificultades, pero aparece un señor muy aseñorado, el Bubalus Bubali, que nos da respuestas evidentísimas con grandes beneficios en producción de carne y leche y derivados. Asimismo, y este asesoramiento, Carlos, es fundamental también, más aún cuando es un rubro aún nuevo para muchos. Entonces, este tipo de planificaciones, el productor debería hacerlo también con un respaldo, un profesional que lo pueda acompañar sobre estos puntos que estás mencionando. Y es importante también tener en cuenta, porque mencionabas justamente a Paraguay, que tiene un 23% de las superficies en humedales. Entonces, se puede hacer una ganadería sostenible y con el búfalo lo que se destaca es la ganadería regenerativa también. Tú acabas de nombrar dos palabras claves, Laura. Tú acabas de hablar de planificación y de ganadería regenerativa. Empecemos por la primera. Lo que no se planifica, no se mide. Lo que no se mide, no se registra. Y lo que no se registra, luego no lo puedes controlar. Y entonces, mal podríamos ser garantes de esos ecosistemas extraordinarios como son los humedales si no partimos de una planificación inclusive estratégica. Y claro, el suelo, que ya implica la posibilidad de capturar dióxido de carbono, que implica la biota, la vida, debe ir de la mano
de la ganadería regenerativa, porque esta ya se ha demostrado, inclusive matemáticamente, que permite de forma progresiva incrementar la eficiencia de cualquiera de esas ganaderías que, digamos, se asocien a este tipo de actividad. La ganadería regenerativa permite, sin duda alguna, tener un suelo con equilibrio hídrico, del que hablábamos ahora, el balance hídrico, pero sobre todo algo fundamental, que es perfectamente oxigenada, aireada, porque los suelos necesitan aire también. Entonces es devolverle la vida a esos suelos y por supuesto eso luego se traduce en mucho bienestar, en mucha productividad y a veces la gente piensa que la productividad va de la mano solo con el mejoramiento genético, que es bastante importante, solo con el mejoramiento en los planes alimentarios o alimenticios, que son también sumamente importantes, y obviamente los planes sanitarios. Pero al entender que todo esto es más integral, al entender lo importante de manejarlo holísticamente, entonces debemos comprender que no es solamente el tema genético, el tema alimenticio, el tema sanitario, sino el entorno y específicamente en este caso de la ganadería regenerativa, el suelo. Entonces, ¿qué pudiera pasar? Un escenario de tanto que puede un ganadero contar con un rebaño que a lo mejor sea una genética mediana, por darle una clasificación, que no sea alta genética, pero con suelos bien llevados, con suelos regenerados, en caso tal de que se le haya hecho mucho daño al mismo, ¿verdad? O, en todo caso, con suelos recuperados y en una tercera opción, con suelos buenos, pero que tienden a ser mejor. Claro, la eficiencia de ese rebaño se va a expresar, se va a medir, la vamos a poder registrar sin duda alguna. Carlos, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros y por estar presentes también en este 10º evento que se está realizando con respecto a los búfalos, muy importante para nuestro país y sin lugar a dudas va a marcar un antes y un después. Esta es la segunda edición a la que yo vengo y que vayan ya 10 ediciones, habla muy bien de lo que se viene haciendo en este tipo de trabajo, en este tipo de organizaciones. Muchísimas gracias, Laura. Venezuela también presente en este 10º simposio de búfalos y sin lugar a dudas, además de buscar aumentar este hato, es importante trabajar de manera planificada y apostando cada vez más a la ganadería regenerativa. Nosotros seguimos en este 10º simposio de búfalos de las Américas y Europa.